Desconfiado de que la mesera pudiera estar robando, el millonario decidió revisar su bolsa y quedó paralizado al encontrar una foto. Era la foto de su amada, desaparecida hace 21 años. En la vibrante ciudad de Guadalajara, donde la cultura se entrelaza con la historia en cada esquina, un hombre caminaba con paso firme, pero su corazón cargaba un peso que lo mantenía alejado de la alegría que lo rodeaba. Alejandro Cortés, un arquitecto de renombre, había dedicado su vida a diseñar edificaciones que reflejaban la belleza de su entorno. Sin embargo, en el fondo de su ser, había un vacío que ninguna estructura podía llenar. La desaparición de su amada, María Luisa, ocurrida hace más de 2 décadas, había dejado una herida profunda y abierta en su alma. La luz dorada del atardecer iluminaba las fachadas coloniales de la ciudad, pero para Alejandro, todo parecía sombrío. Su oficina, situada en la planta alta de un edificio antiguo, estaba llena de planos y maquetas, pero carecía de la calidez de un hogar. Cada día, se sumergía en su trabajo, buscando consuelo en el diseño de espacios que, irónicamente, nunca podría habitar con la alegría que solía tener. La arquitectura se había convertido en su refugio, y cada proyecto lo acercaba un poco más a la perfección, un ideal que lo mantenía distraído de su dolor. Mientras revisaba los planos de un nuevo restaurante que había decidido abrir, su mente vagaba hacia recuerdos de María Luisa, su risa, su belleza y la manera en que iluminaba cualquier habitación. Alejandro recordaba cómo ella siempre había creído en él, alentándolo a seguir sus sueños. Ahora, esa voz de aliento era solo un eco distante, y la culpa lo consumía. Nunca había podido encontrarla, y la idea de haberla perdido para siempre lo atormentaba. Esa mañana, mientras revisaba las grabaciones de seguridad del restaurante, un rostro familiar captó su atención. Era una de las nuevas camareras, Lucía. Sus ojos, llenos de una tristeza que resonaba con su propio sufrimiento, lo detuvieron en seco. Hubo algo en su expresión que lo hizo sentir un escalofrío. A medida que la grabación avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que la joven se movía con una gracia que parecía oculta tras un muro de inseguridad. Sin embargo, lo que realmente lo impactó fue el instante en que Lucía se detuvo, mirando hacia la cámara, como si sintiera su presencia. Un profundo sentido de conexión lo invadió. Con el corazón acelerado, Alejandro sintió la necesidad de confrontarla. Había un halo de misterio a su alrededor, y su instinto le decía que había algo más detrás de la simple tristeza que emanaba de ella. Sin embargo, también había un pequeño atisbo de desconfianza. ¿Podría ser que Lucía estuviera involucrada en algo turbio? Las recientes desapariciones de dinero en el restaurante lo llevaron a dudar, pero había algo en la forma en que la miraba que lo hacía cuestionar su lógica. Al día siguiente, tomó la decisión de hablar con ella. A medida que se acercaba al restaurante, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué sentía esta conexión? ¿Era simplemente su dolor reflejándose en ella, o había algo más profundo que los unía? El bullicio del restaurante lo envolvió, pero su mente estaba en otra parte, centrada en esa joven que parecía cargar con el mismo vacío que él. Cuando entró en la cocina, encontró a Lucía organizando platos. La mirada de la joven se encontró con la suya, y por un breve momento, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Ella lo saludó con una sonrisa tímida, pero él podía ver la sombra de inquietud en sus ojos. ¿Podemos hablar, Lucía?, preguntó, su voz grave y cargada de emoción. La joven asintió, y juntos se dirigieron a un rincón apartado del restaurante, donde el ruido de los clientes se desvanecía. ¿Hay algo que me quieras contar?, Alejandro comenzó, observando cómo la tensión crecía en su rostro. Lucía bajó la mirada, jugando con los dedos nerviosamente. Solo, estoy aquí para trabajar, señor Cortés, respondió con una voz suave, pero había un titubeo en sus palabras que no pasó desapercibido. Sé que ha habido problemas con el dinero en el restaurante, dijo Alejandro, sintiendo una mezcla de ansiedad y compasión. Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. Lucía lo miró a los ojos, y en ese instante, Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. Había una historia detrás de su tristeza, algo que él debía conocer. Pero antes de que él pudiera continuar, ella sacó algo de su bolso, un objeto pequeño, descolorido. Sin previo aviso, Lucía le tendió una fotografía. Sí. Al verla, Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Era una imagen de María Luisa, sonriendo con esa alegría que tanto le había faltado. La fotografía estaba desgastada, pero el reconocimiento fue instantáneo. ¿Dónde encontraste esto?, Alejandro preguntó, su voz temblando de emoción. Lucía abrió la boca para responder, pero las palabras se le escapaban. En sus ojos, Alejandro vio la misma tristeza que había sentido durante años. Soy su hija,
finalmente confesó, y esas palabras resonaron en el aire como un trueno. El mundo de Alejandro se detuvo. La revelación lo abrumó, y de repente, todas sus emociones reprimidas estallaron. Se sintió transportado a un tiempo en el que la esperanza aún existía, y la culpa lo invadió con fuerza. No solo había perdido a María Luisa, sino que también había perdido la oportunidad de conocer a su hija. Lucía, murmuró, buscando las palabras adecuadas para expresar el torrente de emociones que lo inundaba. No sabía que existías. Y así, en ese rincón oscuro del restaurante, comenzó una conversación que cambiaría sus vidas para siempre, mientras la verdad sobre el pasado empezaba a desenredarse, llevándolos a un camino de descubrimiento y redención que ninguno de los dos había anticipado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban Guadalajara, la luz dorada se filtraba a través de las ventanas del restaurante de Alejandro. El bullicio de los clientes y el aroma a especias saladas llenaban el aire, pero él se encontraba lejos de esa atmósfera vibrante. Sentado en su oficina, revisaba una vez más las grabaciones de seguridad de la noche anterior. La preocupación por las recientes desapariciones de dinero en su restaurante lo mantenía inquieto, y la imagen en la pantalla comenzaba a volverse borrosa, como si su mente estuviera buscando una salida. Lucía, una de las nuevas camareras, apareció en la grabación. Alejandro se detuvo. Sus dedos sobre el teclado se congelaron. Había algo en su forma de moverse, en la tristeza que irradiaba de su mirada, que le resultaba inquietantemente familiar. Su corazón se aceleró. Esta joven parecía cargar con un peso emocional que resonaba con su propio dolor. Con cada segundo que pasaba, la conexión se hacía más fuerte, como si el destino lo estuviera empujando a descubrir algo que había estado oculto durante años. En la grabación, Lucía se detuvo brevemente, mirando hacia la cámara. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué esa mirada lo afectaba tanto? La tristeza en sus ojos lo hizo recordar lo que había perdido, y un torrente de emociones lo inundó. ¿Cómo podía una simple camarera hacer que su corazón se llenara de recuerdos tan abrumadores? Movido por una mezcla de curiosidad y sospechas, Alejandro decidió que debía hablar con ella. Pero, ¿qué le diría? La idea de acusarla de robo lo llenaba de ansiedad, pero la sospecha seguía acechando en su mente. Sabía que no podía dejar que el miedo dominara su juicio. Tenía que averiguar quién era realmente Lucía y qué la llevaba a trabajar en su restaurante. Al día siguiente, Alejandro se armó de valor para confrontar a Lucía. Se vistió con su habitual elegancia, un traje oscuro que reflejaba su estatus, pero que en esa mañana se sentía como una armadura que no podía protegerlo del tumulto emocional que lo invadía. Caminó hacia el restaurante, con el bullicio de la cocina y el murmullo de los clientes como telón de fondo. Cada paso que daba resonaba en su mente, y su corazón latía con fuerza. Al entrar en la cocina, encontró a Lucía organizando platos. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su expresión era de concentración. Sin embargo, cuando se encontró con su mirada, Alejandro notó la tensión que se apoderó de su rostro. Ella lo saludó con una sonrisa tímida, pero había un destello de preocupación en sus ojos. ¿Podemos hablar, Lucía?, preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar de la carga emocional que lo abrumaba. Claro, señor Cortés, respondió ella, y lo siguió hacia un rincón apartado del restaurante, lejos de las miradas curiosas de los demás empleados. Una vez a solas, Alejandro se sintió más vulnerable. «Hay algo que necesito preguntarte», comenzó, su voz grave y cargada de emoción. «He notado que ha habido problemas con el dinero en el restaurante. Si hay algo que te preocupe, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Lucía bajó la mirada, jugando nerviosamente con los dedos. «Solo... estoy aquí para trabajar, señor Cortés», dijo, pero el titubeo en su voz lo hizo dudar. Había algo más profundo en su respuesta, una historia que no estaba dispuesta a compartir. «Lucía», insistió, «no estoy aquí para acusarte. Solo quiero entender lo que está pasando. Sé que hay algo que te preocupa». El aire entre ellos estaba cargado de tensión, y Alejandro sintió que cada palabra era una lucha por desentrañar la verdad. En ese momento, Lucía se tensó aún más. Alejandro podía ver el miedo en su mirada, y eso solo aumentó su deseo de descubrir lo que realmente sucedía. La joven respiró hondo, como si se preparara para abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. «Hay cosas que no puedo decir», respondió al fin, su voz casi un susurro. «A veces el pasado pesa demasiado, y no sé si estoy lista para compartirlo». Esa afirmación resonó en Alejandro, quien comprendió que también él llevaba su propio peso. La conexión que había sentido anteriormente se intensificó, y en ese instante,
Ambos compartían un dolor oculto. Sin embargo, su instinto le decía que había más en la historia de Lucía. «Por favor, déjame ayudarte», le dijo, sintiendo que era su deber como padre, aunque no lo supiera aún. «No tienes que cargar con esto sola. Si hay algo que puedo hacer...» Antes de que pudiera terminar la frase, Lucía sacó algo de su bolso, un objeto pequeño y descolorido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se lo tendía a Alejandro. «Mira esto», dijo con voz entrecortada. Al ver lo que Lucía le ofrecía, Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Era una fotografía, una imagen de María Luisa sonriendo, su belleza irradiando felicidad. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. El reconocimiento fue instantáneo. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz temblando. La mirada de Lucía se llenó de lágrimas, y Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Soy su hija», confesó, y esas palabras resonaron como un trueno en el silencioso rincón del restaurante. El mundo de Alejandro se desmoronó a su alrededor. La revelación lo abrumó, y de repente, todos los años de dolor y culpa se desbordaron en su interior. ¿Cómo había podido perderse la existencia de su propia hija? La conexión que había sentido durante tanto tiempo ahora tenía un rostro, una vida que había estado a su lado sin que él lo supiera. «Lucía», murmuró, buscando las palabras adecuadas mientras su corazón latía con fuerza. «No sabía que existías». La conversación que había comenzado con desconfianza y miedo ahora se transformaba en un camino hacia la verdad y la redención, un camino que ambos estaban a punto de recorrer juntos. La luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la cocina del restaurante de Alejandro, iluminando el caos ordenado de platos y utensilios. Sin embargo, para él, el brillo del día no hacía más que intensificar la oscuridad que sentía en su interior. Había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez las grabaciones de seguridad, intentando entender cómo Lucía, la camarera que había despertado en él una conexión tan profunda, se había convertido en el centro de sus preocupaciones. Con el corazón aún acelerado, Alejandro respiró hondo, sabiendo que debía enfrentar a Lucía sobre el dinero desaparecido en el restaurante. Al mismo tiempo, una parte de él quería evitarla, temiendo que la conversación pudiera destrozar la frágil relación que estaban comenzando a construir. Pero, sobre todo, no podía dejar de pensar en la revelación que había sacudido su mundo. Lucía era su hija. Esa mañana, mientras se preparaba para el inevitable encuentro, recordó el momento en que Lucía le había mostrado la fotografía de María Luisa. La imagen de su amada sonriendo, llena de vida, había desatado un torrente de emociones que había mantenido a raya durante más de 2 décadas. La tristeza y la culpa lo envolvían como un abrigo pesado, y la idea de perder nuevamente a alguien a quien amaba lo aterraba. Cuando entró en la cocina, encontró a Lucía organizando los platos. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su expresión era de concentración. Sin embargo, al notar su presencia, la mirada de Lucía se apagó momentáneamente, como si una sombra la hubiera cubierto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había algo en su tristeza que resonaba profundamente en su propio dolor. «Lucía», comenzó, su voz grave y cargada de emoción al romper el silencio. «Necesitamos hablar». La joven levantó la mirada, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y temor. «Claro, señor Cortés», respondió con voz suave, pero había un titubeo palpable en sus palabras. «¿Podemos ir a un lugar más tranquilo?», Alejandro sugirió, sintiendo que la tensión en el aire era casi palpable. Se dirigieron a un rincón apartado del bullicioso restaurante, donde el ruido de los clientes se desvanecía y la atmósfera se volvía más íntima. Una vez a solas, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. «He notado que hay problemas con el dinero en el restaurante», dijo, mirando a Lucía a los ojos, intentando no dejar que su voz temblara. «Si hay algo que te preocupa, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Lucía bajó la mirada, jugando nerviosamente con los dedos. «No sé de qué está hablando», murmuró, aunque su tono carecía de la firmeza que intentaba transmitir. «Lucía», insistió Alejandro, sintiendo un impulso de protegerla. «No estoy aquí para acusarte, solo quiero entender lo que está pasando. Sabes que te he visto en las grabaciones. Me preocupa que estés pasando por algo difícil». La joven levantó la vista, y en su mirada había un destello de dolor que lo atravesó como una flecha. «Solo estoy aquí para trabajar, señor Cortés», respondió, pero Alejandro pudo ver que había más en su respuesta. La tristeza en sus ojos reflejaba un sufrimiento que él conocía demasiado bien. «Por favor, dime la verdad. No tienes que cargar con esto sola», dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra era una lucha por desentrañar la verdad. «Sé que hay algo más que no me estás contando». Lucía se tensó, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía entre ellos.
Era como si ambos compartieran un secreto doloroso, un lazo invisible que los unía en su tristeza. Finalmente, ella respiró hondo, como si se preparara para abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. «Hay cosas que no puedo decir», murmuró, su voz apenas audible. «A veces, el pasado pesa demasiado, y no sé si estoy lista para compartirlo». Esa afirmación resonó en Alejandro, quien comprendió que también él llevaba su propio peso. La conexión que había sentido anteriormente se intensificó, y en ese instante, ambos compartían un dolor oculto. Sin embargo, su instinto le decía que había más en la historia de Lucía. «Por favor, déjame ayudarte», le dijo, sintiendo que era su deber como padre, aunque no lo supiera aún. «No tienes que enfrentar esto sola. Si hay algo que puedo hacer». Antes de que pudiera terminar la frase, Lucía sacó algo de su bolso, un objeto pequeño y descolorido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se lo tendía a Alejandro. «Mira esto», dijo con voz entrecortada. Alejandro observó lo que Lucía le ofrecía y sintió como si el mundo se detuviera. Era una fotografía, una imagen de María Luisa sonriendo, su belleza irradiando felicidad. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. El reconocimiento fue instantáneo. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz temblando. La mirada de Lucía se llenó de lágrimas, y Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Soy su hija», confesó, y esas palabras resonaron como un trueno en el silencioso rincón del restaurante. El mundo de Alejandro se desmoronó a su alrededor. La revelación lo abrumó, y de repente, todos los años de dolor y culpa se desbordaron en su interior. ¿Cómo había podido perderse la existencia de su propia hija? La conexión que había sentido durante tanto tiempo ahora tenía un rostro, una vida que había estado a su lado sin que él lo supiera. «Lucía», murmuró, buscando las palabras adecuadas mientras su corazón latía con fuerza. «No sabía que existías». La conversación que había comenzado con desconfianza y miedo ahora se transformaba en un camino hacia la verdad y la redención, un camino que ambos estaban a punto de recorrer juntos. Mientras la tensión entre ellos comenzaba a desvanecerse, Alejandro sintió que la necesidad de descubrir la verdad sobre María Luisa se hacía más urgente. Pero también sabía que debía enfrentar su propio pasado y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Con cada palabra que intercambiaban, el dolor y la esperanza se entrelazaban, y ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. «Debemos encontrar respuestas», dijo Alejandro, su voz firme ahora. «No solo por ti, sino por ella. Necesitamos saber qué le pasó a tu madre». Lucía asintió, y en su mirada había una chispa de determinación. «No puedo hacerlo sola», admitió, y Alejandro supo que este era el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Ambos se dieron cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo los conectaría con el pasado, sino que también les permitiría forjar un nuevo futuro juntos. El ambiente en la cocina del restaurante se volvió tenso, como si el aire pesado estuviera cargado de secretos no revelados. Alejandro miraba a Lucía, sintiendo que el tiempo se detenía entre ellos. La revelación de que ella era su hija lo había dejado atónito, y ahora, al enfrentarla, se sentía dividido entre la necesidad de protegerla y el deseo de comprender su historia. «Lucía», comenzó, su voz temblando ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. «No sabía que existías. Durante años, he vivido con el dolor de perder a tu madre, y ahora tengo que enfrentar esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Lucía bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. «No sabía cómo decírtelo», murmuró con voz quebrada. «He vivido con este secreto toda mi vida. Mi madre siempre me habló de ti, de cómo te amaba y de lo mucho que deseaba que estuvieras con nosotros, pero nunca supe por qué desapareció, ni dónde estabas. Solo sé que me dejó con preguntas sin respuesta». Alejandro sintió que su corazón se apretaba al escuchar las palabras de Lucía. La culpa lo invadió de nuevo, recordándole que había fallado en ser el padre que ella necesitaba. «Lo siento tanto», dijo, su voz llena de emoción. «Siento no haberte buscado. No sabía que existías, y ahora me doy cuenta de que he perdido tanto tiempo». La joven levantó la vista, y en sus ojos había un destello de valentía. «No puedo seguir viviendo con este vacío, Alejandro. Necesito saber la verdad sobre mi madre, lo que realmente le sucedió. Siento que hay cosas que no entiendo, cosas que me han mantenido atrapada». Fue un momento de conexión profunda. Ambos compartían un dolor que los había separado durante años. Alejandro sintió que, a pesar de la tristeza, había una oportunidad de redención. «Entonces debemos hacerlo juntos», dijo con firmeza. «Debemos encontrar respuestas, no solo para ti, sino para los dos». Lucía asintió,
y en su mirada había una chispa de esperanza. Pero, ¿cómo lo hacemos? No sé por dónde empezar. Con Alberto, respondió Alejandro, su voz sonando más decidida. Él fue mi socio, y aunque ahora no estamos juntos, hay algo oscuro en su pasado que no puedo ignorar. Creo que él sabe más de lo que ha dicho sobre la desaparición de tu madre. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Alberto, el que trabaja contigo en el restaurante? Sí, él estaba involucrado en mi vida antes de que María Luisa desapareciera. Siempre hubo algo extraño en la forma en que manejaba las cosas. No puedo dejar que sigas en la oscuridad. Juntos podemos enfrentarlo. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras hablaba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero tenía que hacerlo por Lucía. Necesitaban respuestas, y Alberto era el único que podría dárselas. Lucía pareció dudar, pero luego su expresión se endureció. Si él sabe algo, entonces lo enfrentaremos. No puedo seguir con esta incertidumbre. Bien, dijo Alejandro, sintiendo una renovada determinación. Vamos a buscarlo, pero hay que tener cuidado. Alberto siempre ha sido astuto y manipulador. No podemos dejar que nos engañe. La tensión creció entre ellos mientras se preparaban para la confrontación. Alejandro sabía que no solo se trataba de descubrir la verdad sobre María Luisa, sino también de enfrentarse a sus propios demonios. Con cada paso que daban hacia el futuro, la sombra de su pasado se cernía sobre ellos. Al salir de la cocina, el bullicio del restaurante los envolvió, pero la atmósfera era diferente. Cada risita, cada conversación, sonaba como un eco distante en sus oídos. Alejandro tomó la mano de Lucía, sintiendo que era un gesto pequeño, pero significativo. Era un vínculo que nunca había tenido, y ahora, en medio de la confusión, esos momentos de conexión se volvían vitales. Al llegar a la oficina de Alberto, su corazón latía con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y Alejandro podía ver la silueta de su antiguo socio detrás del escritorio. «Es hora de enfrentar mis miedos», pensó, apretando la mano de Lucía con más fuerza. «¿Estás lista?», le preguntó, buscando en su mirada la misma determinación que él sentía. «Listísima», respondió Lucía, con una chispa de valentía en sus ojos. «Vamos». Alejandro empujó la puerta y entró, y el cambio en la atmósfera fue inmediato. Alberto levantó la vista, sorprendido al verlos juntos. Su rostro se transformó de la sorpresa a la desconfianza en un instante. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su tono defensivo. «Necesitamos hablar, Alberto», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. «Sobre María Luisa y lo que realmente le sucedió». Alberto se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué saben ustedes de eso?». «No hay nada que hablar». Alejandro sintió que el aire se volvía denso. «Sabemos más de lo que piensas. Lucía es su hija, y estamos aquí para descubrir la verdad». La expresión de Alberto cambió, y por un momento Alejandro vio miedo en sus ojos. «No deberías haber venido aquí. No sabes en lo que te estás metiendo». «Oh sí», retó Lucía, su voz firme. «¿Qué le hiciste a mi madre?». «Eso no es asunto tuyo», respondió Alberto, su tono despectivo. Alejandro dio un paso adelante, su ira brotando. «Es nuestro asunto. No te dejaremos salir de este sin responder». La tensión en la habitación era palpable, y Alejandro sintió cómo sus emociones se agolpaban en su pecho. Era el momento de la verdad, el momento que había estado esperando durante años. Tenía que enfrentarse a su pasado y a la persona que había jugado un papel fundamental en su dolor. «Es hora de que hables, Alberto», dijo Alejandro, sintiendo que la determinación lo invadía. «La verdad siempre sale a la luz, y no importa cuánto intentes esconderla». La confrontación estaba en su punto más alto, y Alejandro sabía que, sin importar el resultado, este sería un punto de inflexión en su vida y en la de Lucía. La búsqueda de respuestas había comenzado, y nada podría detenerlos ahora. La revelación había dejado a Alejandro y Lucía en un mar de emociones contradictorias. Después de la confrontación con Alberto, el peso de la verdad sobre María Luisa se cernía sobre ellos como una sombra, y el eco de las palabras de Lucía aún resonaba en su mente. «Soy su hija». La realidad de ser padre, un papel que nunca había imaginado ni abrazado, lo llenaba de temor y esperanza al mismo tiempo. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte de Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, Alejandro y Lucía se sentaron en un banco del parque que había sido testigo de tantas historias de amor y pérdida. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el murmullo de las hojas en los árboles parecía susurrar promesas de un nuevo comienzo. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una tristeza palpable, como si el propio parque lamentara el tiempo perdido entre padre e hija. «Fue un shock enterarme de que eres mi hija», dijo Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos.
No sé si alguna vez podré perdonarme por no haber estado ahí para ti. Lucía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. No tienes que sentirte culpable, Alejandro. No sabías. Y yo tampoco sabía cómo encontrarte. Mi madre siempre me habló de ti, pero nunca entendí por qué se fue. Siempre sentí que había un vacío en mi vida, y ahora lo entiendo un poco mejor. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, Lucía. No solo porque eres mi hija, sino porque quiero ser parte de tu vida, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la redención. Te prometo que haré lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre tu madre. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Lucía. ¿Crees que realmente podamos encontrarla? ¿Y qué pasará si Alberto se interpone en nuestro camino otra vez? Lo haremos juntos, afirmó Alejandro, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. No vamos a dejar que el miedo nos detenga. Hemos pasado por demasiado para retroceder ahora. Ambos se quedaron en silencio, dejando que la brisa fresca les envolviera mientras pensaban en los desafíos que les aguardaban. Alejandro sabía que la búsqueda de la verdad no sería sencilla. Alberto no solo había sido su socio, sino también un hombre astuto y manipulador que había jugado un papel crucial en el dolor de su vida. Sin embargo, la certeza de que Lucía era su hija le daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. El sonido de risas infantiles interrumpió sus pensamientos. Un grupo de niños corría por el parque, jugando y riendo con despreocupación. Alejandro observó la alegría en sus rostros y sintió una punzada de nostalgia. En un momento, había deseado tener esa vida familiar, una vida que ahora parecía tan lejana. Si logramos encontrar a tu madre, quiero que tengamos la oportunidad de construir una familia, dijo, su voz llena de anhelo. Me gustaría eso, respondió Lucía, sonriendo tímidamente. Pero primero necesitamos descubrir qué le pasó realmente. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro se levantó del banco. Vamos a buscar respuestas. Debemos hablar con Alberto de nuevo, pero esta vez estaremos preparados. Lucía lo miró, su expresión mezcla de determinación y miedo. ¿Y si él no quiere hablar? ¿Qué haremos entonces? Lo obligaremos a hablar, dijo Alejandro, sintiendo la rabia burbujear dentro de él. No podemos permitir que se salga con la suya. Necesitamos saber la verdad sobre lo que sucedió con tu madre, y no descansaremos hasta descubrirlo. Caminando hacia el restaurante, el bullicio de la ciudad los envolvía, y cada paso que daban resonaba con la urgencia de su misión. Alejandro sabía que tenían que ser cautelosos. Alberto era un hombre que no dudaba en proteger sus secretos, y ahora que habían tomado la decisión de enfrentarlo, el riesgo aumentaba. Al llegar al restaurante, la suavidad de las luces y el aroma de la comida recién preparada contrastaban con la tensión que sentían. Lucía se detuvo un momento, observando los rostros de los clientes que disfrutaban de sus comidas. No puedo dejar de pensar en cómo ha sido mi vida hasta ahora, confesó, siempre esperando respuestas y sintiendo que algo faltaba. Lo sé, dijo Alejandro, sintiendo la angustia que emanaba de ella. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso. No hay vuelta atrás. Lucía asintió, su mirada llena de determinación. Estoy lista para enfrentar a Alberto. Necesitamos saber la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Entraron al restaurante y se dirigieron a la oficina de Alberto. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. Sabía que este encuentro sería decisivo. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, vio a Alberto sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Su rostro se iluminó al verlos, pero la sonrisa que se formó en sus labios se desvaneció rápidamente al notar la seriedad en los rostros de Alejandro y Lucía. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Alberto, su tono defensivo. Necesitamos hablar, dijo Alejandro, decidido. Sobre María Luisa. No vamos a dejar que esto quede sin respuesta. Alberto arqueó una ceja. Su expresión se tornó desafiante. ¿Y qué es lo que piensan que yo puedo decirles? Esa es una historia que ya se ha cerrado. Esa historia no está cerrada para nosotros, replicó Lucía, su voz firme. Soy su hija, y merezco saber la verdad sobre lo que le pasó. El ambiente se volvió tenso. Alejandro sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Había llegado el momento de desentrañar los secretos oscuros que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. No vamos a permitir que nos mientas más, Alberto, dijo Alejandro, acercándose un poco más. Sabemos que tienes respuestas. Alberto se reclinó en su silla. Su mirada se endureció. No sé de qué hablan. No estoy obligado a responder nada. Pero lo harás, insistió Alejandro, sintiendo que la resolución se apoderaba de él. Lo harás porque no solo está en juego la verdad, sino que también está en juego nuestra vida. No vamos a rendirnos hasta que sepamos lo que realmente pasó. La confrontación estaba a punto de comenzar,
y Alejandro sintió que el peso del pasado se deslizaba hacia el presente. Había una nueva esperanza en Lucía, una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. En ese instante, supo que, sin importar lo que sucediera, no enfrentarían la oscuridad solos. Juntos, estaban listos para descubrir la verdad y sanar las heridas que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. El aire en el restaurante era pesado, y la tensión palpable mientras Alejandro y Lucía se preparaban para enfrentar a Alberto. Habían pasado por mucho en poco tiempo, y la revelación de que Lucía era su hija había alterado la dinámica de su relación. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando, y la amenaza que representaba Alberto era inminente. Con cada paso que daban hacia la oficina de su antiguo socio, la ansiedad se apoderaba de Alejandro. ¿Estás lista?, preguntó, notando la inquietud en los ojos de Lucía. Ella asintió con determinación, pero la tensión en su expresión delataba sus dudas. Era natural sentir miedo. Enfrentar a Alberto significaba abrir viejas heridas y posiblemente desenterrar verdades dolorosas. Al entrar a la oficina, el ambiente se tornó más denso. Alberto estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos, como si no se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Cuando levantó la vista y vio a Alejandro y Lucía, su expresión cambió de sorpresa a desdén. ¿Qué hacen aquí? No tengo tiempo para sus tonterías, dijo, echándose hacia atrás en su silla con una actitud desafiante. Venimos a hablar sobre María Luisa, respondió Alejandro, su voz firme. No estaba dispuesto a dejarse intimidar. Sabemos que tienes respuestas, y no vamos a dejar que te escapes. La mirada de Alberto se endureció, y un rayo de preocupación cruzó su rostro. No sé de qué hablan. Esa mujer desapareció hace años. No hay nada más que discutir. Lucía dio un paso adelante, su voz llena de valentía. Soy su hija, y tienes que decirme la verdad sobre lo que pasó con mi madre. El silencio se instaló en la habitación, y el aire parecía volverse denso. Alejandro pudo sentir el pulso de Lucía, su determinación mezclada con el miedo. Alberto frunció el ceño, claramente desconcertado. Eso no es asunto tuyo, niña, dijo, su tono despectivo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Sí sé lo que estoy diciendo, replicó Lucía, su voz resonando con fuerza. He vivido con la ausencia de mi madre toda mi vida. No me voy a quedar callada mientras tú escondes la verdad. Alejandro se sintió orgulloso de Lucía. Había crecido de una joven tímida y asustada a una mujer decidida a reclamar su historia. Alberto, tu tiempo se ha acabado. No puedes seguir ocultando lo que sabes, dijo Alejandro, sintiendo que el coraje de Lucía lo impulsaba a ser más valiente. Tienes que hablar. Alberto se levantó de su silla. Sus movimientos eran nerviosos y agresivos. No tengo que hacer nada. Ustedes no entienden con quién están tratando. Este no es un juego. ¿Qué has hecho?, Alejandro preguntó, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su pecho. ¿Qué le hiciste a María Luisa? En ese momento, Alberto pareció vacilar, como si las palabras de Alejandro lo hubieran golpeado. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz sonaba menos segura. Alejandro notó que su antiguo socio trataba de mantener una fachada, pero las grietas estaban apareciendo. Sabemos que estás involucrado en su desaparición, insistió Lucía, su mirada fija en Alberto. No solo quiero respuestas, quiero justicia. Justicia, repitió Alberto riendo con desdén. ¿Crees que eso te van a ayudar? La vida no es así, Lucía. La vida es dura, y tú no tienes idea de lo que realmente sucede en este mundo. ¿Y tú crees que eso te da derecho a lastimarnos? Alejandro se acercó, sintiendo que la rabia lo dominaba. Tú eres el culpable de este dolor, y no te dejaré salir de aquí sin que digas la verdad. Alberto retrocedió, y Alejandro vio el miedo en sus ojos por un breve instante. No puedes amenazarme. Hay cosas que no comprendes, cosas que están más allá de tu control. Explícalo, exigió Lucía, su voz firme. Dinos lo que sabes. Necesitamos saber qué pasó con mi madre. El silencio se volvió ensordecedor, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Era el momento decisivo. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Tienes que hablar, Alberto. Si no lo haces, no dudaré en llevar esto más lejos. Alberto se cruzó de brazos. Su rostro se endureció de nuevo. No me amenaces. No tienes pruebas de nada. Simplemente son palabras vacías. No necesitamos pruebas cuando sabemos que has estado mintiendo, replicó Alejandro, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. No solo por mí, sino por Lucía. No la dejaré caer en tus juegos. Tienes que responder. Alberto miró a Lucía, y por un momento, Alejandro vio una mezcla de pánico y reconocimiento en sus ojos. ¿Qué esperas lograr con esto? No entiendes las fuerzas con las que estás tratando, dijo, su voz ahora temblorosa. Lo que quiero es la verdad, respondió Lucía, su voz resonando con sinceridad.
y no me detendré hasta tenerla, incluso si eso significa enfrentarte. Finalmente, el semblante de Alberto cambió. Está bien, dijo. Su tono se volvió más sombrío. Si tanto quieren saber, tendré que hablar. Alejandro sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que Alberto estaba a punto de desatar una tormenta de secretos, pero también comprendía que era necesario. Hablemos. Necesitamos saber qué pasó con María Luisa y por qué. Alberto se acomodó en su silla. Su expresión ahora era fría y calculadora. María Luisa no solo desapareció. Ella estaba involucrada en cosas que no podía manejar. ¿Qué cosas? Alejandro preguntó, sintiendo que la tensión aumentaba. ¿Qué le hiciste? Todo comenzó hace años, comenzó Alberto, su voz más baja. María Luisa y yo teníamos un trato. Ella sabía más de lo que debía, y eso la puso en peligro. Cuando supe que estaba a punto de hablar, supe que tenía que actuar. Las palabras de Alberto resonaron en la habitación como un eco de advertencia. Alejandro sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Actuar? ¿Te refieres a lo que le hiciste? Alberto levantó la mano. No me malinterpretes, no la maté, pero sí la mantuve alejada, porque sabía que no podía dejarla hablar. Tenía que proteger mis propios intereses. Lucía, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante. ¿Protegerte de qué? ¿De quién? Hay cosas que nunca entenderán, dijo Alberto, su mirada volviendo a cerrarse. Lo que María Luisa sabía era peligroso. Tenía enemigos, y yo no podía dejar que arruinaran todo lo que había construido. La revelación cayó como un rayo. Alejandro sintió que su mente giraba. ¿Enemigos? ¿Qué tipo de enemigos? Es complicado, dijo Alberto, su voz temblando ligeramente. Pero lo que puedo decir es que había personas que querían hacerle daño, y no dudarían en hacerlo si ella hablaba. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas, la gravedad de la situación comenzando a asentarse en sus corazones. La historia de su vida se desmoronaba, revelando un trasfondo de traición y peligro. ¿Dónde está ella, Alberto?, preguntó Lucía, su voz llena de desesperación. ¿Dónde está mi madre? Alberto se quedó en silencio, y por un momento, Alejandro sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Sabía que la verdad que estaba a punto de salir iba a cambiarlo todo, y que el camino hacia adelante jamás sería el mismo. La confrontación había comenzado, y la búsqueda de la verdad estaba a punto de llevarlos a un lugar del que no había retorno. La atmósfera en la oficina de Alberto estaba cargada de tensión. Alejandro y Lucía se encontraban frente a su antiguo socio, el hombre que había estado en el epicentro de su dolor durante tantos años. La revelación de que María Luisa había estado involucrada en algo oscuro y que Alberto había jugado un papel en su desaparición flotaba en el aire como una nube amenazante. Alejandro sintió que el tiempo se detenía y cada segundo que pasaba parecía elongarse, intensificando la angustia que lo envolvía. ¿Qué hiciste, Alberto? La voz de Lucía resonó con una mezcla de desafío y desesperación, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en la habitación. Alejandro, sintiendo el impulso de proteger a su hija, se mantuvo a su lado, listo para enfrentar cualquier cosa que Alberto pudiera lanzarles. Yo solo trataba de proteger lo que había construido, respondió Alberto, su tono defensivo, pero había una sombra de miedo en sus ojos. María Luisa sabía demasiado. No podía dejar que hablara. Las consecuencias de sus acciones habrían sido desastrosas para todos nosotros. Desastrosas para ti o para ella. Alejandro intervino, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear en su interior. Lo que hiciste fue egoísta. No solo destruiste su vida, sino que también arruinaste la de Lucía y la mía. Alberto se cruzó de brazos, su mirada despectiva. No me digas lo que siento o no. Tú no sabes lo que es estar atrapado entre dos mundos, Alejandro. Tuve que tomar decisiones difíciles. Difíciles, repitió Lucía, su voz temblando de emoción. ¿Difíciles? Ella es mi madre. ¿Cómo puedes justificar lo que hiciste? ¿Cómo puedes mirar a su hija a los ojos y decir que lo hiciste para protegerla? Alberto pareció estar al borde de un colapso. No lo entiendes. Las personas en el negocio en el que estábamos no son las más comprensivas. Si María Luisa hubiera hablado, ambos habríamos estado en peligro. Te lo aseguro. ¿En peligro de qué? Alejandro exigió, sintiendo que su paciencia se agotaba. ¿Qué tipo de negocio era ese? Era un juego de poder, admitió Alberto, su voz más baja. Había cosas en las que estábamos involucrados que nunca debieron salir a la luz. María Luisa era una amenaza porque conocía demasiadas verdades. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro se sentía como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. Las palabras de Alberto lo llevaron a un lugar oscuro, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de vida había llevado María? Luisa,
¿Qué secretos había guardado para proteger a Lucía? Necesitamos saber dónde está mi madre, Lucía insistió, su voz firme a pesar de la tormenta emocional que la envolvía. No puedes seguir ocultando la verdad. Alberto, sintiendo la presión, finalmente cedió. La última vez que supe de ella, estaba en un lugar seguro, pero no puedo garantizar que siga así. Las cosas han cambiado desde entonces. Si la buscan, podrían atraer la atención indeseada. ¿Qué quieres decir con eso?, Alejandro preguntó, sintiendo que una punzada de desesperación le atravesaba el pecho. ¿Qué sabes de su paradero? Es complicado. No puedo revelarte todo sin poner en riesgo a todos los involucrados, respondió Alberto, su voz temblando. Pero puedo decirte que está viva. Eso es lo único que puedo garantizarte. ¿Viva? Lucía no podía ocultar la mezcla de esperanza y miedo en su voz. ¿Dónde está? ¿Está bien? No tengo esa información, pero sé que no se encuentra lejos de aquí. Solo... no puedo involucrarme más. No después de todo. Alberto se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. No puedes dejarnos así. Necesitamos saber más. No vamos a rendirnos. Lucía merece saber la verdad sobre su madre. ¿Y qué piensan hacer?, Alberto preguntó, su mirada escéptica. ¿Acaso piensan que pueden simplemente salir y encontrarla? Las cosas son mucho más peligrosas de lo que creen. Hay personas que no dudarán en hacerles daño. Eso no nos detendrá, Lucía declaró, su voz llena de determinación. He vivido demasiado tiempo sin respuestas. No tengo miedo de enfrentar lo que venga. Solo quiero a mi madre. Y si tienes alguna forma de ayudarnos, debes hacerlo. Alberto, sintiendo la presión de la mirada de ambos, finalmente asintió. Hay un contacto, alguien que puede saber más sobre su paradero, pero no puedo garantizar que sea seguro. Este contacto tiene sus propios intereses. ¿Dónde podemos encontrarlo?, Alejandro preguntó, sintiendo que la esperanza comenzaba a resurgir, aunque tímidamente. En un bar al norte de la ciudad, un lugar llamado La Esquina Oscura. Es un lugar arriesgado, y no puedes confiar en nadie allí. Pero es tu mejor opción si realmente quieren respuestas, Alberto dijo, su tono sombrío. Lo haremos, Lucía respondió, su voz firme. Gracias por la información, aunque no me gusta lo que representas. Pero esto no se ha acabado. Te encontraré, Alberto. No puedes escapar de esto. Alejandro sintió un profundo alivio al ver la determinación en los ojos de Lucía. Era un reflejo de su propia lucha interna y le dio fuerzas para seguir adelante. Lucía, no estás sola en esto. Vamos a enfrentarlo juntos, le aseguró, tomando su mano. Alberto los observó con una mezcla de respeto y miedo. Tienen más coraje del que yo les di crédito, pero tengan cuidado. El camino que están a punto de tomar no es fácil. Hay más en juego de lo que creen. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, dijo Lucía, su mirada fija en Alberto. Esto es más grande que nosotros, y no nos detendremos hasta encontrar a mi madre. Con eso, Alejandro y Lucía abandonaron la oficina, sintiendo que el aire fresco del exterior les daba un nuevo sentido de propósito. Mientras caminaban hacia el auto, Alejandro sintió un renovado sentido de esperanza. Habían dado un paso hacia la verdad, y aunque el futuro era incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos. Al llegar al auto, Alejandro miró a Lucía. Estamos un paso más cerca de encontrar a tu madre, pero debemos prepararnos para lo que venga. No sabemos qué tipo de personas encontraremos en la esquina oscura. Lo sé, Lucía respondió, su voz llena de determinación. Pero estoy lista. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Necesitamos respuestas, y estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Mientras se subían al auto, Alejandro sintió un profundo orgullo por la valentía de su hija. Juntos, estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría al corazón de su familia, al encuentro de la verdad que habían estado buscando durante tanto tiempo. La búsqueda de María Luisa había comenzado, y no había vuelta atrás. Con el motor encendido, Alejandro condujo hacia el norte de la ciudad, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era hora de enfrentarse a su pasado, y con cada kilómetro que recorrían, se acercaban más a la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, Alejandro y Lucía se encontraban en el patio del restaurante, un lugar que había sido testigo de tantas historias. Sin embargo, esta vez, el ambiente era diferente. Habían enfrentado sus peores miedos y descubierto la verdad oculta sobre María Luisa. A pesar del dolor y la confusión, un aire de esperanza flotaba entre ellos. Con las luces del restaurante parpadeando suavemente, Lucía miró a su padre. «No puedo creer que finalmente hayamos llegado hasta aquí», dijo, una mezcla de incredulidad y felicidad en su voz. Alejandro asintió,
sintiendo una profunda conexión con ella. Lo sé, ha sido un camino difícil, pero lo hemos logrado juntos, y eso es lo que realmente importa. El peso de los años de dolor y pérdida parecía haberse aligerado un poco, como si la verdad finalmente hubiera liberado a ambos. Habían pasado días investigando y confrontando al Alberto. Cada revelación sobre su madre había sido dolorosa, pero también liberadora. La idea de que María Luisa había estado viva y había hecho sacrificios inimaginables para proteger a Lucía les había dado un nuevo propósito. Ahora, el siguiente paso era encontrarla y traerla de vuelta a casa. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Lucía, su voz llena de expectativa. ¿Dónde empezamos a buscarla? Alejandro tomó un respiro profundo. Hemos hablado con algunos contactos que pueden ayudarnos. Un par de personas en el barrio donde Alberto solía trabajar podrían tener información. También tenemos que ser cuidadosos. Él aún puede tener aliados que no querrán que descubramos la verdad. Lucía lo miró a los ojos, y en ese momento, Alejandro vio una chispa de la valentía que había comenzado a florecer en ella. No tengo miedo, papá. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que no podemos rendirnos. He pasado demasiados años esperando respuestas. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando estemos juntos. El corazón de Alejandro se llenó de orgullo. Había visto cómo Lucía había evolucionado de una joven insegura a una mujer decidida y fuerte. Juntos, Lucía, nos enfrentaremos a lo que venga, como una familia. Mientras se preparaban para su próximo movimiento, la luz del atardecer comenzó a desvanecerse, y el restaurante se llenó del zumbido de las conversaciones de los clientes que llegaban para disfrutar de la comida. Alejandro sintió que el calor de la vida que lo rodeaba era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que ahora estaba a punto de recuperar. ¿Sabes?, Lucía dijo, rompiendo el silencio. A veces pienso en lo que pudo haber sido si María Luisa no hubiera desaparecido. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Tendríamos un hogar lleno de risas y amor? Alejandro sintió una punzada de tristeza al imaginar un mundo donde su familia hubiera estado unida. Es doloroso pensar en ello, pero también es una motivación para seguir adelante. No podemos cambiar el pasado, pero tenemos la oportunidad de crear un futuro juntos. Lucía sonrió, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. Gracias por estar aquí, papá. No sé qué haría sin ti. Te he perdido antes y no quiero volver a perderte. Eso no va a suceder, le aseguró Alejandro, su voz firme. Ahora que te he encontrado, no pienso dejarte ir de nuevo. Vamos a luchar por tu madre y por el futuro que merecemos. La conversación se desvió hacia recuerdos de María Luisa, compartiendo historias y risas que, aunque agridulces, ayudaban a fortalecer su vínculo. Hablar de ella se convirtió en un ritual, un homenaje a la mujer que había sido la luz en sus vidas. Al caer la noche, Alejandro y Lucía se dirigieron al coche, listos para embarcarse en su nueva misión. A medida que conducían por las calles iluminadas de Guadalajara, el miedo y la incertidumbre se mezclaban con la esperanza. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también estaban seguros de que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. ¿Crees que encontraremos a mamá?, Lucía preguntó, su voz un susurro en la penumbra del coche. Lo creo, respondió Alejandro con determinación. La esperanza es lo que nos mantiene en movimiento, y sé que ella nos está escuchando. Nunca dejó de amarte, Lucía. Nunca dejó de ser tu madre. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, y la conexión entre padre e hija se hizo más fuerte. Sabían que, independientemente de lo que encontraran, habían comenzado a reconstruir su relación y a sanar las heridas del pasado. Cuando llegaron al barrio donde iban a investigar, el ambiente era diferente. La música sonaba en el aire, y las luces de las casas parpadeaban, creando un ambiente vibrante. Pero tras la alegría de la vida cotidiana, había un sentimiento de tensión, como si algo oscuro se escondiera en las sombras. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, deteniéndose frente a un bar que parecía ser el punto de encuentro que habían mencionado. «Tan lista como puedo estar», Lucía respondió, ajustando su cabello y enderezando su postura. «Vamos a hacerlo». Mientras entraban al bar, Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso. Los murmullos y risas se desvanecieron momentáneamente al verlos entrar, pero pronto la música y las conversaciones volvieron a llenar el espacio. Se dirigieron hacia la barra, donde un hombre de aspecto rudo los miró con interés. «Estamos buscando información sobre María Luisa», dijo Alejandro, intentando mantener la voz firme. «Alguien nos dijo que podrías ayudarnos». El hombre los observó detenidamente, y Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué les hace pensar que tengo algo que ver con eso?», preguntó el hombre, su tono desafiante. «Porque sabemos que Alberto ha estado involucrado en esto y queremos saber la verdad», Lucía intervino, su voz segura. «No tenemos tiempo para juegos, solo queremos respuestas». El hombre sonrió, una expresión que no prometía nada bueno.
La verdad es un juego peligroso. ¿Están dispuestos a jugar? Esa pregunta quedó flotando en el aire, y Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a un mundo que nunca imaginaron, pero juntos, como familia, estaban listos para enfrentarlo. La búsqueda de María Luisa había comenzado. Con un renovado sentido de propósito y unidad, Alejandro y Lucía estaban determinados a no rendirse hasta encontrarla. En ese momento, el futuro se presentaba lleno de posibilidades, y la esperanza brillaba más que nunca. Con el corazón lleno de emoción y el deseo de encontrar la verdad, Alejandro y Lucía se adentraron en la noche, listos para enfrentar lo que fuera que el destino les tenía reservado. Habían encontrado el camino hacia la redención y la sanación, un viaje que no solo los llevaría a descubrir el paradero de María Luisa, sino que también les permitiría construir un lazo familiar que nunca habían tenido. La historia de su vida apenas comenzaba. ¿Te ha gustado el final? Me encantaría saber tu opinión. También te invito a descubrir otra historia en los comentarios fijados. Gracias.